La concentración de María Corina Machado en la ciudad de Houston el día de ayer dejó una frase que parece obvia o quizá parezca poco, pero créame que es mucho. Ya les voy a contar de ese momento y me dirá usted si no dice amén después. Y a nuestra comunidad de Houston, gracias, porque no decepcionaron. También se habló mucho el día de ayer de la posible presencia de Delcy Rodríguez hoy acá en Miami. ¿Llegó usted a escuchar algo de esto? Que estaría atendiendo a un evento saudí llamado el Nuevo Orden Latinoamericano. Pues sí, y le tengo un dato, pero no es precisamente de caballos. Ahora, desde Miraflores, por ahora, la interina encabezó una reunión para preparar a la delegación diplomática, y hago muchas comillas, que representará al interinato de los Estados Unidos, insisto, por ahora, porque de representar al venezolano, un tipo como Félix Plasencia o como Iván El Gil, poco, mejor dicho, nada. Mañana, señores, mañana es un gran día. El dictador Maduro y su cómplice tendrán una nueva audiencia. ¿Qué necesitas saber de este proceso? También te lo voy a contar en el programa del día de hoy. A Iris Varela no la dejaron montar en un avión y otros diputados no llegaron ni siquiera a dicho vuelo. ¿De qué les hablo? Del último showcito de los esbirros del régimen. Y Venezuela sigue sin fiscal general ni defensor del puesto, pero tiene nuevo procurador general. Ay, perdone la risa, quizás sea para no llorar. Y es que estos verduleros se reparten los cargos como lo han hecho durante los últimos 27 años. Pero eso está por acabarse. Así que quédate, porque este es el mapa de las últimas horas en el ámbito noticioso y te lo cuento hoy, miércoles 25 de marzo de 2026. Augusto Navarro en este espacio que se llama Apolítico. Que se note ese like comenzando el video, porque nosotros también comenzamos. Una frase, un grito de esperanza entre tanta locura que hemos vivido. Son 27 años, señores, y algo así no se le desea a nadie ni por tan solo un día. Parece algo elemental, pero no lo es. Todos sabemos que vamos a ir a un proceso electoral donde todos vamos a votar. Todos, los que estén aquí y los que están allá. Nos tenemos que organizar todos. Se está haciendo un trabajo riguroso para saber dónde están los venezolanos en todas partes del mundo, preparándonos de cara al proceso electoral. Necesito que todos, cada uno de nosotros, nos convertamos en núcleos de organización para estar listos cuando el proceso de inscripción comience. ¿Está claro? Todos sabemos que vamos a ir a un proceso electoral donde ustedes van a votar. Todos. Estén aquí o estén allá. Todos van a tener derecho a votar. Si se está haciendo ese trabajo riguroso, cuando le toque a usted, por favor, dé la milla extra. Que esas elecciones son la garantía de todo lo que pedimos y bajo el tutelaje de los Estados Unidos tiene que ser la mayor fuerza de demostración de la historia. Tiene que ser la mayor reivindicación de los venezolanos, había y por haber. Que cada injusticia, que cada desplante, que cada acto de racismo y xenofobia que tanto ha dolido y que hemos vivido por culpa de unos pocos delincuentes, quede atrás como un mal recuerdo de un chavismo que acabará precisamente en esas elecciones. Y es que mientras en Madrid la justicia española analiza si los fondos que proceden del petróleo venezolano financiaron estructuras políticas europeas, a más de 8.000 kilómetros de distancia, en Houston se presentaba un plan destinado precisamente a desmontar el sistema que habría permitido ese flujo de dinero, el modelo petrolero estatal que construyó el chavismo. María Corina Machado aprovechó su intervención en CERAWeek antes de esa reunión con los venezolanos, esta conferencia energética, la mayor del mundo, para lanzar un mensaje directo a los mercados internacionales. Venezuela será abierta a la inversión privada y el monopolio estatal de los hidrocarburos llegará a su fin. Su propuesta es radicalmente distinta al modelo que ha imperado durante casi 3 décadas, un modelo putrefacto. Machado planteó contratos de largo plazo, regalías máximas del 20%, arbitraje internacional obligatorio y la posibilidad de que las compañías privadas posean el crudo desde el mismo pozo. Un cambio estructural que implicaría la transformación o incluso el desmantelamiento de PDVSA
tal y como la conocemos al día de hoy, gracias a Dios. Ese planteamiento no surge en el vacío. Durante años, el control absoluto del Estado venezolano sobre nuestra industria petrolera permitió que PDVSA funcionara no solo como una empresa energética, que muy poco, sino como la caja chica política del régimen. Y ese control fue el que, según distintas investigaciones, facilitó la existencia de fondos opacos, de transferencias internacionales y de estructuras paralelas de financiación política y terrorista. Es precisamente ese sistema el que ahora está bajo la lupa de la Audiencia Nacional de España, donde el juez Ismael Moreno analiza la documentación entregada por el empresario amigo de Delcy, Víctor de Aldama, quien afirma haber recibido de ella misma, de Delcy Rodríguez, este sobre con documentos que trazarían la ruta de fondos vinculados a PDVSA hacia estructuras políticas internacionales. ¿Por qué traigo esto de nuevo a colación? Porque la coincidencia temporal es llamativa. Mientras hoy en Europa la justicia intenta reconstruir cómo pudo salir ese dinero de la petrolera estatal hacia el extranjero, la oposición, encabezada por María Corina, promete que ese sistema será el que va a desaparecer si logra acceder al poder. En CERAWeek, Machado fue bastante explícita. PDVSA está quebrada. Es una de las empresas más importantes del mundo y la volvieron una empresa criminal. En esta primera fase vamos a tener que reducir dramáticamente su tamaño mientras podamos privatizarla. Desde arriba hacia abajo, las operaciones, el gas y otros sectores. Creemos que el Estado debe concentrarse en crear las condiciones para que las inversiones privadas, locales e internacionales, vengan a nuestro país. La propuesta fue bien recibida por los ejecutivos de grandes compañías energéticas que desde hace años reclaman garantías contractuales, estabilidad física, Diosdado, eso es contigo, y mecanismos de arbitraje internacional para regresar a Venezuela. Directivos de empresas como Chevron o como ConocoPhillips insistieron en la necesidad de reformas profundas en el sistema fiscal ilegal venezolano y espacio legal venezolano para atraer inversiones de gran escala. El contraste entre ambos escenarios, por supuesto, es brutal. Por un lado, una investigación judicial que examinara si el petróleo venezolano fue utilizado como herramienta de influencia de política internacional. Y por el otro, ya escuchaba usted a María Corina con un plan económico que busca convertir ese petróleo en la base de una economía de mercado abierta al capital extranjero. Machado también subrayó que Venezuela posee ventajas estructurales para atraer inversión. Usted lo sabe, vastísimas reservas, ubicación estratégica y una sociedad relativamente homogénea en términos religiosos y étnicos. Sin embargo, reconoció que el principal obstáculo no es el geológico ni el técnico, sino el institucional, la falta de confianza en las reglas del juego. Esa falta de confianza es precisamente lo que está en el centro del caso de lo que se investiga en la justicia española. Y si se confirma que los fondos de nuestra empresa estatal terminaron financiando estructuras políticas en Europa, que no tengo dudas, se reforzará la percepción de que PDVSA fue en efecto utilizada durante mucho tiempo como instrumento político y no como una compañía energética convencional. Pero, oh sorpresa, los venezolanos lo sabemos. El impacto de esa conclusión iría, por supuesto, mucho más allá de España. Afectaría la credibilidad internacional de todo nuestro país como socio energético y complicaría cualquier intento de atraer inversiones privadas, incluso en un escenario de transición política. Entonces, necesitaríamos un cambio completo. Por eso el discurso de Machado en Houston no fue solo una presentación técnica sobre regalías, contratos o producción petrolera. Fue también un intento de convencer al mundo que la Venezuela que gestionó esa PDVSA como una caja negra política no va a ser la misma Venezuela que busca la inversión extranjera en el futuro. En términos políticos, su mensaje, el de María Corina, puede resumirse en una frase. El petróleo venezolano dejará de ser una herramienta de poder ideológico y pasará a ser un activo económico regulado
por las reglas del mercado, así de sencillo. Sin embargo, la viabilidad de ese proyecto depende de variables que aún están lejos o quizá no tan lejos de resolverse. La estabilidad política interna, la celebración de elecciones y la capacidad de reconstruir instituciones y, sobre todo, el desenlace de las investigaciones internacionales que podrían revelar hasta qué punto el sistema petrolero fue utilizado para financiar agendas políticas fuera de sus fronteras y a políticos sinvergüenzas también, ¿verdad, Zapatero? Y es que precisamente de las elecciones también habló en ese evento María Corina Machado. Y esto es lo que ha dicho. El secretario de Estado también mencionó estas etapas. Mencionó que el último peldaño serían las elecciones libres y justas. Y estamos trabajando en eso. Toma por lo menos 40 semanas desde la perspectiva técnica el preparar elecciones libres y justas. Pero van a llevarse a cabo y cuando sea así, van a ver el despertar de un país que se convertirá en un rayo de esperanza y un generador de prosperidad para el hemisferio. Y como he dicho, queremos que todos ustedes sean parte del proceso. Venezuela va a ser libre y democrática pronto y vamos a volver a traer a nuestros hijos a casa. Así, mientras los jueces analizan documentos en despachos cerrados en Madrid, en Houston se negocia nuestro futuro, el de la industria que generó ese dinero y, más importante, el futuro del país. Dos escenarios distintos, separados por un océano, pero unidos por un mismo elemento, el petróleo venezolano y su capacidad para alterar no solo economías, sino también sistemas políticos enteros. Delcy Rodríguez dirá presente en Miami, pero calma, de manera telemática, claro está. Si no, en lugar de usted estarme viendo en este set en este momento, estaría en un directo preparándole una llegada acorde a su investidura, ¿verdad? Se trata del foro El Nuevo Orden Latinoamericano, como puede ver en esta imagen. Ya de por sí la aberración es absoluta y el descaro ni hablar, ¿verdad? ¿Qué nos puede venir a decir una contrabandista de recursos naturales sobre el nuevo orden en Latinoamérica? Salvo que ese orden sea el desorden estatal como la norma, como el chavismo. Señores, de verdad es preocupante que sea precisamente ella la que esté sentada en un panel, aunque sea telemáticamente, como presidenta encargada, hablando de cómo redefinir el rol de América Latina en el mundo. Pero supongo que es la forma que ella consiguió, ya usted sabe, para querer hacerle sombra de manera infructuosa al CERAWeek donde participó María Corina, ¿no? Pero sí, es vergonzoso que esto pase en Miami, en el mismo espacio donde hace vida el presidente de los Estados Unidos. Y traemos esta nota a colación en este informe del día de hoy, porque esto no se debe dejar pasar por alto. No podemos nunca permitir que se le lave la cara ni a Delcy ni al gobierno fantasioso que ella dice representar, porque esos foros terminan siempre dándole una especie de legitimidad a quienes no la tienen. Y hay algo más importante todavía. Mucha gente de afuera no entiende realmente lo que pasa en Venezuela. A veces ni nosotros mismos podemos llevarle el paso a tanta locura. Y cuando ven este tipo de cosas, terminan comprando una versión distorsionada de lo que es y de lo que no es. Pero por si tenía el escozor de ver La Pirata del Caribe por estos lados, quédese tranquilo, ya le dije. Para que Delcy Rodríguez pueda entrar en Miami, la OFAC tendría que emitir al menos una modificación parcial de las sanciones que pesan sobre ella, aunque ayer pedía cacao. Y en este momento, eso no está sucediendo, ni se tiene constancia de ningún tipo de levantamiento. Lo que sí aprovechó ayer La Pirata del Caribe fue, desde el Salón Perú en el Palacio de Miraflores en Caracas, de encabezar una reunión de trabajo preparatoria con la delegación, vuelvo con las comillas, diplomática venezolana, que representará al régimen, no a nuestro país, en Estados Unidos, como parte del inicio de una supuesta nueva etapa de diálogo político y el reconocimiento mutuo entre ambos gobiernos. Yo te aviso.
Acompañan en esta jornada a la presidenta encargada Iván Gil Pinto, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia, jefe de negocios encargado de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos de América, así como parte del gabinete ministerial. Con la designación de la delegación venezolana en Washington, se restablecen las relaciones diplomáticas y consulares para atender los asuntos de los venezolanos en esta nación y los asuntos comerciales y jurídicos, así como los asuntos diplomáticos de Washington en nuestro país, que ya se ejerce a través de la encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu. Washington, así con S. Muy bien marcado, ¿verdad? ¿Hace cuánto tenía usted sin escuchar a alguien decirlo así? Quizá desde el Mortadelo, si mal no recordamos, ¿verdad? Qué mal recuerdo, por cierto. Pero sigue alarmando que Estados Unidos pueda aceptar la presencia de un tipo como Félix Plasencia dentro de este hermoso país. El mismo canciller que el propio Departamento de Estado menciona en uno de sus informes como el Country Report on Terrorism 2021 por su viaje a Irán el 18 de octubre de 2021 precisamente para reunirse con Ebrahim Raisi, el presidente iraní sancionado por Estados Unidos, y el mismo Plasencia que quedó ligado al escándalo de Barajas, el Delcy Gate, que tanto hemos hablado en este espacio, donde él estaba viajando en el mismo avión que Delcy Rodríguez, mientras que José Luis Ábalos admitía que había ido al aeropuerto a recibir a su viejo amigo para luego juntos, como hermanos, contrabandear con nuestro oro. Bueno, ese es supuestamente nuestro representante en Estados Unidos. ¿A qué no? Hablamos ahora del dictador en desgracia, porque imagine por un segundo esto. Este juicio, muy serio por narcotráfico en una corte federal de Nueva York. Los acusados principales, Nicolás Maduro y su cómplice, Cilia Flores. Pero hay un detalle. No están solos. Hay otros socios acusados en ese indictment que huyeron o que nunca pisaron un tribunal estadounidense. ¿A qué me refiero? A Diosdado Cabello, a Ramón Rodríguez Chacín, al propio hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y hasta Héctor Guerrero Flores, el señalado líder del Tren de Aragua, el fulano Niño Guerrero. Y es que ahora viene lo importante y lo fácil de entender de lo que va a pasar mañana en la Corte Federal. El gobierno de Estados Unidos le pidió al juez Herrstein que proteja los documentos del caso. ¿Por qué? Porque si esos documentos, si esos papeles caen en manos de los acusados que siguen en Venezuela, pueden utilizar todo el poder del Estado para cazar a los testigos, para amenazarlos, para meterlos presos o para desaparecerlos, ya usted sabe. No sería la primera vez que hagan esto. Lo hicieron ya, por ejemplo, en 2006, cuando detuvieron a militares inocentes solo para tapar un cargamento de polvo blanco que involucraba a gente cercana a Maduro y al narcoministro, al Diosdado Cabello este. Los abogados de Maduro y Cilia dijeron sí a casi todo el pedido de protección, pero hubo una cosa a la que no. Una parte clave, el párrafo 13. Ese párrafo es el que les prohíbe compartir las pruebas con sus amigos prófugos. Si el juez lo aprueba, los abogados podrían ver los papeles, pero Maduro y Cilia no podrían mandárselos libremente ni a Cabello ni a compañía. Si el juez lo rechaza, los documentos podrían entonces viajar a Caracas y los testigos quedarían en grave peligro, si es que se le puede decir peligro. Y el juez tiene 3 niveles de secretos propuestos. Material que la defensa puede ver, material que solo los abogados pueden ver, los acusados de hecho no lo pueden ver sin los abogados, y material que ni siquiera los acusados pueden ver. Entonces, ¿qué tenemos? Una decisión que no va a ser un detalle técnico, una decisión de vida o muerte, literalmente, para quienes se atrevan a declarar en contra del régimen. Un tribunal de Nueva York estaría decidiendo en la práctica cuánto poder real tiene todavía el chavismo para silenciar testigos desde Venezuela, y sabemos que ese es bastante. ¿Y por qué nos importa a todos nosotros? Porque este juicio no es solo contra 2 personas, es contra una estructura de poder que convirtió a nuestro Estado en socio del narcotráfico. Y si se protege a los testigos, la justicia tiene un chance real de avanzar. Pero si no, el régimen seguirá utilizando el miedo, la representación y otras técnicas para tapar sus delitos, como lo ha hecho durante años. Mañana, entre otras cosas, señores, el juez Hellerstein dirá sí o no
al párrafo 13. Su decisión nos dirá si al final la justicia estadounidense es capaz de mirar al régimen a los ojos o si Maduro y sus socios todavía pueden jugar con ventaja, incluso desde una sala de tribunales en Nueva York. Pero lo que está en juego es complejo, pero a la vez simple. ¿Puede un gobierno que sigue en el poder protegerse con el mismo terror que usó para gobernar? La respuesta quizá la dará el juez federal el día de mañana, aparentemente. Y todos nosotros, todos los venezolanos, estaremos mirando. Jorge Rodríguez anunció que no ha sido posible alcanzar el consenso necesario para la designación del nuevo fiscal y del nuevo defensor del puesto. Rodríguez propuso una prórroga de 48 horas para que el comité de postulaciones reciba nuevos recaudos de nuevos postulantes y analice nuevamente a los candidatos ya preadmitidos. Pero claro, como siempre esto es un truco, y ya le explico. Reabrir el lapso de postulaciones, tanto para el fiscal como para el defensor del puesto, es viciar de nulidad absoluta el procedimiento, según explicaron expertos en la materia, como Ramón Escobar León, por ejemplo. Los lapsos son preclusivos y no se pueden reabrir, ha dicho. Cuando las reglas cambian en medio del proceso, la ley entonces deja de ser el límite y se convierte en expresión pura de una vocación autoritaria. Es como dejar a un lado cualquier pretensión de apertura política, lo que llevan haciendo años. Y todo indica que no es un problema jurídico, sino un problema político. Ajustes internos de carácter politiquero que se intentan resolver a costa de la institucionalidad, si es que existe eso en Venezuela. La salida, por supuesto, no es reabrir plazos, sino abrir el proceso, los baremos públicos, la transparencia real y un criterio ineludible, la independencia y la imparcialidad de los elegidos. Porque sí, ya informamos en el directo de ayer, al apenas darse la noticia de la renuncia a aspirar el cargo por parte del sinvergüenza de Ernesto Villegas. Y no lo digo de manera peyorativa, no es un insulto, sino que de verdad este señor no tiene vergüenza. Pero la jugada tiene un tufito a tutelaje que usted me dirá. Porque como decía precisamente ayer en X, Walter Molina, y como siempre, muy acertado, cuando Jorge Rodríguez dice que no hay consenso para elegir al fiscal o al defensor del puesto, en realidad está diciendo que no han obtenido el ok de Washington para los que ellos eligieron, para los que eligió el chavismo. O sea, a Ernesto Villegas le dijeron en pocas palabras, no te vistas que no vas. Claro, pero se lo dijeron en inglés. Ahora, a través de su cuenta de X, la secretaria del Colegio Nacional de Periodistas del Valle Canelón soltó una de esas que no es para extrañarse en el seno de los nefastos personajes del régimen. Y es que escuche bien esto. Parte de la delegación de los diputados de la Asamblea Nacional que iban a una reunión en el Parlatino en Panamá no pudieron embarcarse en Maiquetía. Unos no llegaron nunca a la terminal y otra, y se refiere ella precisamente a Iris Varela, que protestó porque le prohibieron embarcar, simplemente no la dejaron abordar el avión después de sus clásicas protestas desproporcionadas, sus pataletas. Porque, como nos comenta Del Valle, en Panamá había una recepción de bienvenida, pero de Interpol, que estaría esperando a Pedro Infante, a Pedro Carreño, a Tania Díaz e Iris Varela, por lo que desde Venezuela se les dijo, no se monten, prohibido montarse en el avión. Como les digo, la información es de la colega Del Valle, Canelón, pero personalmente creo también que la situación tiene una explicación de entrada quizá un poco más sencilla. Y es que esos personajillos están sancionados, y en el caso específico, por ejemplo, de Iris, desde hace al menos 8 años. De hecho, ella misma decía en ese momento que eso la tenía sin cuidado. Y en efecto, hay una delegación en este momento representando a la dictadura, porque a los venezolanos no. Pero ni Pedro, ni Tania, ni Iris tampoco se vistan que no van. Así que sigan encerrados en su celdita de oro, mientras que Trump se los permita. Claro está. ¿Y recuerdan a Ariadne Seijó Noguera? Seguramente no, ¿verdad? Y no los culpo. Venezuela tienes que vivirla. No te la pueden contar porque no hay manera. Yo, la primera vez que supe de este personaje fue por Giuseppe Gangi. Me habría encantado tener un nombre menos en la memoria RAM del historial delincuencial de nuestro país. Pero bueno, supongo que para eso todavía falta un poquito, porque quien se junta con delincuentes, delincuente ha de ser, ¿no?
Es ella la que aparecía como creadora en la metadata del documento del proyecto de ley de amnistía que se redactó después de su primera discusión, porque así de tapa amarilla son. Pues esta persona acaba de ser nombrada Procuradora General de la República. Claro, supongo que ese es el pago por montar ese proyecto de ley que terminó siendo una mentira absoluta. Y obvio que usted se preguntará, en 27 años alguien nos puede decir para qué ha servido ese cargo, y yo no sé responderle. Pero me imagino que en el seno de la dictadura será para levantar la mano, apoyar, aplaudir como foca todo lo que la dictadura quiera. Simplemente le pagaron con la vieja confiable, un puestico breve en el interinato. Saludos especiales el día de hoy para Alfredo Milano. Gracias, Alfredo, por tu super thanks. Y también para quienes renovaron su membresía, como por ejemplo otro de esos grandes amigos de este canal, Luis Becky. Fuerte abrazo para ambos, para todos en realidad. Muchísimo nos ayudan a estar acá todos los días. Especialmente ahora que estamos por comenzar algunos cambios en este canal. ¿Y para qué? Para seguir mejorando, para no quedarnos estancados. ¿Te enteraste de la admisión del fulano sobre de PDVSA por un juez en España que viene a salpicar directamente a Delcy Rodríguez y a compañía en otro megacaso de corrupción? ¿O te enteraste de las últimas palabras del CEO de Chevron? ¿O de las del senador Ted Cruz y ese plazo de 6 meses? ¿O el resto de lo que ha venido pasando en las últimas horas? ¿No? Bueno, en este video que te dejo por acá lo puedes ver todo. Pásate y echa una miradita y nos vemos de nuevo en cuestión de horas. Como siempre te digo, libertad o nada, no pierdas la fe, porque seremos libres. Claro que sí.